Libro de los Salmos, el Salmo 119, versículo número 118. Salmo 119. Vamos a terminar con fe en que Dios oya. Vimos algunos aspectos muy importantes el martes anterior. Sin embargo, hay unos elementos también que es necesario que los estudiemos. Que el Señor se glorifique por medio de su palabra y que nosotros podamos ser edificados. Amén. Dice así la Escritura en el versículo número 118: hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Buen Dios y Padre eterno, en esta noche te damos gracias por darnos el hermoso privilegio de poder abrir tu palabra. Señor, siempre buscamos la sabiduría en ella, siempre buscamos ese tesoro, siempre buscamos esa dirección para nuestra vida, siempre buscamos ese consejo que necesitamos a cada momento y en todo lugar. Señor, una vez más te pedimos que seas propicio por medio de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos enseñe, el que nos redarguya, Señor, el que nos convenza, el que nos avise por medio de tu palabra. Esa misericordia mostrada a tu iglesia, Señor, hoy la solicitamos de una forma completa. Bendice a todos aquellos que están con nosotros conectados. También bendice nuestras familias y a nuestros hermanos que están fuera del país. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, por favor, hermanos. Estamos ya casi a punto de terminar este tema. Es el verdadero escondedero. Que pudiéramos nosotros tomar nuevamente toda esta información y que pudiéramos estudiarla desde ese versículo 113 hasta el 120. Y espero que algunos puedan tener ese privilegio de poderlo hacer. Vimos el enfoque de David, también vimos la fortaleza de David, y el tercer punto que estamos tratando de terminar en estos días que vienen es la fe de David. Una fe en que Dios sustenta, una fe en que Dios sostiene, una fe en que Dios oya, que es lo que todavía nosotros estamos desarrollando y que siento en mi corazón la necesidad de poder terminar estos puntos que quedaron pendientes el martes pasado. Amén. Veíamos nosotros que terminé con un ejemplo de que nosotros podemos aplastar una hormiga incapaz de defenderse a nuestro peso. Terminé hasta donde llegamos con esa ilustración, y eso nos llevó a imaginarnos, a pensar cómo será cuando Dios pisotee el mal. Hay dos formas de pisotear, hay dos maneras de hollar. Una es para los incrédulos, para los inconversos, aquellos que nunca han querido ni quisieron nada ni querrán nada con Dios. Y el otro es que nosotros como hijos suyos también vamos a ser tratados no de esa manera. Esto es algo muy similar como lo que el apóstol Pablo aclara en su carta a los romanos, donde nos dice que no atesoremos ira para el día de la ira. Significa de que la ira de Dios viene a nuestra vida por el hecho de que nosotros quebrantamos esas leyes ya establecidas por Él. Entonces nosotros muchas veces renegamos porque no nos podemos equivocar, porque no podemos quebrantar, porque no podemos hacer lo que nosotros queremos,
y de repente viene la corrección y muchos nos sentimos acorralados de que no tenemos esa libertad, y muchas veces hemos pensado como Asaf, que yo lo repito mucho, pero es porque tiene mucho sentido, tiene mucha verdad. Entonces nosotros nos quejamos porque Dios no nos da esa libertad que nosotros quisiéramos, porque Dios no nos concede aquello que vemos en otros y que nosotros lo codiciamos. Entonces llegamos a pensar de que cómo es posible que los que no honran al Señor pueden vivir a su antojo, y aparentemente, porque es una apariencia, en el momento Asaf no lo dijo así, lo vio de una forma clara, verdadera, sin embargo equivocada. Entonces creemos de que ellos no tienen freno, que ellos no hay quien los juzgue, no hay quien los detenga. Podemos verlo así, pero no es cierto. Hay un momento en que la ira de Dios viene y corrige. Entonces, pero también el trato para con nosotros es parte de esa disciplina y esa ira de Dios. Por eso dice Pablo a los convertidos en Roma, les dice de que no acumuléis ira para el día de la ira. ¿Por qué? Porque vendrá un tiempo en el que Dios va a derramar su ira, que lo encontramos nosotros, por ejemplo, en el libro de Daniel, lo encontramos nosotros en el libro de Ezequiel, y algunas cosas las encontramos también en el libro de Jeremías, así como también lo encontramos en algunos profetas menores como Habacuc y Oseas, Zacarías inclusive, y posiblemente otros como Joel. Encontramos nosotros ahí que vendrá la ira de Dios sobre toda la humanidad. Entonces, dice Pablo, mejor que Dios te trate hoy y no que te trate con todos los que son malvados. Entonces es por eso que estamos siendo tratados, y qué bendición, hermano, y sintámonos dichosos que Dios pueda estar continuamente sacando la escoria, que ese es un punto que viene después. Si usted lo lee conmigo, lo encontramos en el versículo número 19, acaba el 119. Como escoria hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Ese es el siguiente punto que nosotros vamos a estudiar. Fe en que Dios consume. Ese es el otro. Entonces, qué importante es saber de que estoy siendo tratado por Dios. Es un beneficio para mí. Significa que Dios no me va a tratar cuando trate a todos los demás que no le conocieron y no quisieron conocerle, y que continuamente rechazaron su gracia, su misericordia, que es nueva cada mañana. No pudieron ver que ese sol salía sobre ellos que son malos y salía también sobre los buenos, y que la lluvia que descendía y la provisión que venía y la tierra que da su fruto, no pudieron reconocer que ellos, siendo malos, siendo perversos, recibían el favor de Dios. Esa es una verdad que nadie puede negar. El mismo malo tal vez no lo reconoce, pero lo harán reconocer. Así como dice la Escritura, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. O sea, no importa lo que usted y yo opinemos, pensemos hoy. No creamos de que porque somos hijos de Dios y porque nos congregamos y tratamos de hacer todas las cosas correctas, no creamos de que no vamos a ser corregidos por Dios. Porque así como Dios oya a los malvados, así también a nosotros en cuanto a la corrección que nosotros tenemos que tener de parte de Él. Y también, así como Él va a sacar la escoria en cuanto a echar al fuego ardiendo todo aquello que no quisieron nada con Él, no significa que también nosotros no vamos a ser purificados. También de nosotros Él va a sacar esa escoria. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. La diferencia es que Él trata de una manera ya establecida al incrédulo y trata de una manera ya establecida al creyente. Esa es la única diferencia. Pero Dios no hace acepción de personas. El creyente sencillamente ha sido lavado por la sangre del Cordero, y por eso su trato es diferente. Pero el inconverso no se le puede tratar de igual manera, porque no ha sido lavado por la sangre de Cristo. Amén. Entonces, los destinos también son completamente diferentes. Amén. Sé que es difícil lo que estoy diciendo,
Es difícil porque hay muchas cosas que no las llegamos a comprender, pero a través del estudio de la palabra, vamos armando el rompecabezas y un día vamos a ver que ese panorama cada vez se vuelve más amplio. Lamentablemente, nuestra falta de conocimiento no nos permite ver las cosas como son, sino que lamentablemente las vemos oscuramente. Las vemos como en un espejo empañado. Pero en la medida que usted aprende y aprende y aprende, ese panorama usted cada vez lo va viendo más claro. Por eso algunos tenemos una visión muy diferente en comparación con otros. Por eso unos nos detenemos porque vemos el mal. Pero habemos otros que no vemos el mal y recibimos el mal. ¿Ve la diferencia que hay entre creyentes? Dice el lenguaje sencillo, en el proverbio dice que el tonto ve el mal y lo recibe. Así dice la versión, lenguaje sencillo. El tonto ve el mal y lo recibe. Pero el sabio ve el mal y se aparta. Y muchas veces, aunque creamos que tenemos un conocimiento y somos religiosos como aquel profeta Balaam, que tuvo más visión la bestia que él, que era un adivino, etcétera, porque no era un profeta de Jehová. Amén. Difícil, ¿verdad? No hay amenes. No sé si no me doy a entender o... Observemos que David define quiénes estarán sujetos al juicio de Dios. Dice, todos los que se desvían de tus estatutos. Ahí estamos siempre representados los dos. El que no quiere nada con Dios y el que toma en cuenta a Dios en su vida. Pero óigame, el que se desvía es aquel que no quiere respetar ni quiere ser avisado. Es aquel que agarra una ruta y no ve letreros. Y nosotros nos dirigimos con un mapa, nosotros nos dirigimos por los avisos, nosotros nos dirigimos por el Señor. El Espíritu Santo es la brújula que nos dirige, la palabra es la carta de navegación que nos guía, pero cuando nosotros vemos la ruta que nos está enviando la palabra, nosotros podemos agarrar otra si queremos. Entonces, ¿cuál es el final? Bueno, para unos condenación y para otros tratos de Dios para liberarlos o para purificarlos o sencillamente para corregirlos. La condenación de la humanidad no radica en que el hombre no tenga la religión correcta. Porque quiero decirle algo, es bien importante esto. Dios no discrimina en contra de ninguna religión en particular. No discrimina. Repito, no discrimina en contra de ninguna religión en particular. Él las aborrece todas. ¿Y cuántos de nosotros hemos hecho la vida en Cristo una religión? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho la vida en Cristo una denominación? ¿Cuánto de religión habrá en nosotros? Cuando la vida en Cristo no es religión. Es que es tremendo. ¿Y cuántos éramos religiosos porque creemos que éramos religiosos, pero no nos percatamos de que venimos al Señor, que es la vida nueva, que es el nacer de nuevo, cosa que no da ninguna religión, cosa que no da ninguna iglesia? El hecho que nos congreguemos no significa que todos somos creyentes, no significa que todos creamos en el Señor, no significa que todos somos convertidos, no significa que todos somos obedientes, no significa que todos somos sumisos, no significa que todos seamos agradecidos. Porque ¿cuántos de los que estamos aquí decimos que estamos en el Señor y somos ingratos? ¿Cuántos decimos que estamos en la luz y estamos ciegos? Por eso el domingo repetía una porción del Evangelio de Juan, cuando el Señor dice, si la luz que hay en ti son tinieblas, hermano, mira, a mí me vino a sorprender esa palabra increíble y cuántas veces la he leído y créame, no me había abierto el entendimiento, no me había abierto los ojos, no me había destapado los oídos, no me había desensibilizado.
¿Cuántos creemos que somos cristianos y no somos? ¿Cuántos creemos que tenemos la entrada al cielo y no la tenemos? ¿Cuántos Dios va a tener que tratar con nosotros para que de verdad nos convirtamos? ¿Con cuántos de nosotros va a tener que tratar el Señor para que dejemos la religión o lo religioso? Porque ¿cuántos de nosotros tenemos todavía en nuestra naturaleza cosas religiosas? ¿Cuántos de nosotros le damos prioridad a cualquier cosa de un pensante, de un filósofo, y nosotros, teniendo la palabra, ocupamos todo eso todavía en nosotros? Proverbios chinos. Proverbios árabes. Filósofos. Culturas oscuras. Religiones orientales y religiones occidentales, y teniendo nosotros la palabra. Y el Señor le dijo a su pueblo en el antiguo pacto: le van a poner mis leyes, no la de los egipcios, no los de Babilonia, no los de Siria, no los de Asiria, no de los persas. Les van a poner mis leyes, y les van a poner en sus frentes. Las van a poner en los dinteles de la casa, los van a poner en los pilares de la casa, en donde ellos estén viendo, ahí van a leer mi ley. ¿Y cuántos de nosotros tenemos otras tonteras? Sabiduría humana, sí, pero es humana. No, si es bien bonito lo que dice, sí, pero es humano. Así como que usted diga: no, mire, si mi cuerpo está bien sanito y bien saludable, sí, pero carne y sangre no heredará el reino. Por muy bonito que usted sea, aquí va a quedar eso. Entonces, ¿cuántos echamos mano de cosas religiosas? Entonces, entiende que Él no discrimina, no, Él aborrece todas las religiones. Porque desde un principio encontramos nosotros que el hombre se protege detrás de los árboles, y es exactamente el comienzo, el inicio de la religión, donde viene a sustituir, a querer creer que cubre de la ira de Dios. Es que tuve miedo cuando oí tu voz y me escondí, y estaba escondido detrás de los árboles. Y hasta el día de hoy, ¿cuánto nos escondemos detrás de la misión cristiana Judá? Que creyendo que venir a la Judá estamos siendo libres de, y no hay una conversión en nosotros, sino que lo que tenemos es una vida religiosa. Y qué tremendo lo que dice David en el 118, por favor, si lo ponen en el 118. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos. Y todo lo que he dicho tiene que ver con la parte segunda, la parte B. Porque su astucia es falsedad. ¡Qué tremendo! ¿Usted no siente por casualidad que cada vez que escudriñamos, leemos, pero con entendimiento, con ese espíritu de verdad, de un espíritu contrito y humillado, no siente usted que la palabra lo desnuda a uno? Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos. Está hablando de los inconversos y aquellos que fueron engañosos, fueron falsos, fueron mentirosos, que usaron su artificio fue no auténtico, un ardid nomás, para poder lograr o alcanzar algo. Pero dice el Señor, es falso. Es falso. Y quiero decirle algo, con esto no estoy juzgando yo a la iglesia. Con esto no lo estoy juzgando a usted, porque si lo juzgo a usted me estoy juzgando a la vez a mí mismo. Yo lo que estoy haciendo esta noche es enseñarle lo que la palabra dice. Lo que la palabra es, que si nosotros somos falsos, no nos engañemos a nosotros mismos, o nos estamos engañando, o nos engañaremos a nosotros mismos. Ya vendrá el tiempo en que nosotros nos vamos a dar cuenta y vamos a decir: es que yo jugué todo el tiempo.
Es que yo hice lo que yo consideré, es que yo dispuse de mi tiempo. Y qué lamentable es estar nosotros, los que estamos sirviéndole al Señor, que por gracia, por misericordia, y estamos oyendo a las personas que están a punto de irse de esta tierra y que están a punto de ser sepultados en la tierra, y oírlos y decir: hermano, yo no pude aprovechar mi tiempo, ahora me arrepiento. Pero ya es tarde. Uno se arrepiente cuando ya no hay oportunidad, cuando ya los años nos han completamente consumido, cuando ya nuestros pies ya no tienen fuerzas, cuando ya nuestros ojos no pueden porque se cansan. Ya no tenemos la capacidad de leer, y pasé tanto tiempo haciendo tantas cosas, pasé 30 años enfrente de una computadora, y a la Biblia nunca le di tiempo. Hermano, yo tengo gente cercana a mí, parientes que han fallecido, acabados, consumidos, y dicen: ¿y cómo es posible que todo lo que Dios me dio, porque hasta hoy sé y acepto que Dios me lo dio, ¿por qué no lo pude ocupar? Y me decían: hoy quisiera salir y predicar la palabra y no puedo. Y ya estaban ahí, hermanos, los que venían a traerlo a la par. Tenemos que llegar hasta ahí nomás para entender. Hasta ahí nos queremos convertir. Hasta ahí queremos ser un ladrón de la cruz, salvo. Hasta que ya estamos a punto de expirar, decirle: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sin ningún privilegio, sin ningún rango, sin ninguna posición, sin aprovechar ningún talento. Así somos, lamentablemente. Y quiero decirle algo, hermano. Esto es lo maravilloso. Esto no puede ser religión, porque usted sabe aún lo que significa la palabra religión. Ni siquiera tiene un principio bíblico, sino que viene del latín religare. Ahí búsquelo usted, yo no tengo tiempo para enseñarle eso ahorita, pero búsquelo diligentemente, indáguese en eso y vea cuántas cosas usted tiene, hace, tome en cuenta, que no son de la palabra. Tienen valor, aunque tengan un valor moral, aunque tengan un valor ético. ¿Por qué no usar la Biblia? Comprende que Dios no discrimina en contra de ninguna religión en particular. Él las aborrece todas. Ninguna es buena, ninguna es aceptable delante de Dios. Amén. El asunto es tener vida y comunión con Él. Mire qué tremendo. Vida y comunión con Él. Y no cuál es su religión o su denominación. Porque cuántos se han jactado de pertenecer a la misión cristiana Judá y ahora no son nada. ¿Cuántos han sido de la misión cristiana Judá y hasta han usado este púlpito y andan peor que el cerdo? Entonces es la religión. Porque usted dice: yo tengo 5 años y bendito sea el Señor, jamás me he apartado, y le pido al Señor que prefiero que me lleve. Fíjese que esa era mi petición. Mire, es terrible tener esa petición, y cuando uno siente que le falla al Señor, uno dice: me voy a morir. Y le dice uno: Señor, pero si tú me das otra oportunidad, no me mates. Pero que no me pediste al principio que si te desviabas te mataba. Pero óigame, qué maravillosa ese corazón que dice: Señor, si yo me aparto de tus caminos, mejor llévame. Ese ha entendido que es mejor
morir en el desierto, libre, que regresar a Egipto, donde nuestras generaciones pasaron 430 años. El asunto es la verdad de los estatutos de Dios. Ese es el asunto. Repito, es la verdad de los estatutos de Dios. Sencillamente, no hay otra cosa. No podemos invalidar por otras cosas la verdad de Dios. El hombre está condenado porque su naturaleza pecaminosa viola la verdad de la santidad de Dios. Por eso es que el hombre está condenado. Un hombre sin Cristo, un hombre sin Dios, un hombre sin la verdad, un hombre sin sacrificio, un hombre sin redención, es peor que un animal. ¿O cuántas veces usted ha visto a un animal fumando? ¿Cuándo ha visto? Mire, son cosas muy remotas y tienen un origen. ¿Cuándo ha visto usted a un animal aparearse con una raza que no es de la misma? Son muy escasas las aberraciones y tienen un origen del hombre. Pero ¿cuándo ha visto usted un perro emborracharse? ¿Cuándo ha visto usted un perro tomándose una cerveza? El hombre sí. ¿Cuándo ha visto usted a un animal endrogándose? Y el hombre sí. Dios mío. Estamos, ¿verdad, hermanos? Amén. Es que mire, es triste que tomemos las cosas de este mundo y no las del Señor cuando hay en abundancia. El problema es que el hombre se desvía de los estatutos divinos y no que se equivoque de religión. Porque lamentablemente la iglesia evangélica es una religión más. Los creyentes la han convertido en una religión más. Y quizás desde un principio ha sido una religión más. Espero que usted esté consciente de esa verdad. Que la iglesia no lo vuelve salvo. El que sirvamos y prediquemos no nos vuelve salvos. El que diezmemos no nos da la salvación. El que no diezmemos no nos condena tampoco. No es eso. Por ello David define la astucia de los impíos como falsedad. Mire, qué tremendo. Y fíjese que yo no quería pasar este punto, mejor dicho. Disculpe el trabalengua, ese ya es Mateo. Sí, tengo ese problema. Gracias al Señor, cuando estoy predicando se me nota muy poco. Fíjese que yo quería ver el versículo número 18 en sus palabras. Con todo lo que he dicho creo que es suficiente porque me faltaron algunas cosas que mencionar. Tal vez una más o dos sería que uno puede ser una persona maravillosa, ser un ciudadano modelo, tener sensibilidad espiritual, asistir a la iglesia regularmente, ser caritativo y añadir a esta lista la virtud que se desee. Pero nada de eso nos salva. Y todo eso nos puede tener esclavos de una religión. Porque ¿cuántos de nosotros creemos que porque venimos el domingo ya estamos limpios y libres? Y ya cumplimos, pues. Y yo me siento bien porque es que ya fui a la iglesia, hermano. ¡Qué tremendo! No es el sacrificio de Cristo, ni la vida en Cristo, ni la palabra de Cristo, sino que es que ya vine a la iglesia, hermano. Es como el testimonio del hermano Mauricio, hermano. Que él confesaba los pecados hasta de la semana que venía. Para ya no regresar a confesarlos. Así que confesaba los de la semana que había hecho todas las cosas espantosas. Dicen, mire, unas cosas terribles que yo había hecho y yo las confesaba y tenía perdón. Y como yo sabía lo que iba a hacer en toda esa semana, entonces yo venía y me anticipaba y confesaba todos los pecados que iba a hacer para que me los perdonaran en el mismo momento con los pasados.
Y eso lo cuenta el hermano. ¿Y cuántos de nosotros fuimos así? Porque su astucia es... ¿Qué estaba haciendo eso? Entonces, ¿qué estaba haciendo con el ejemplo que acabo de poner? ¿Y cuánto estamos haciendo eso? Que lo que estamos tratando de hacer es falso, no es auténtico. Fíjese que la palabra hollaste es la palabra salá, S-A-L-A tildada, salá en hebreo. Amén. Dice, hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos. Fíjese que es bien tremendo porque esta palabra, salá, hollaste, en español, también significa desdeñar. No solo es, claro, está el sentido literal de esto, porque eso va a pasar. La ira de Dios va a ser así, va a ser aplastante, pero no solamente en el sentido de aplastar, como poníamos el ejemplo de la hormiga, sino lo poníamos para ver la magnitud de ese juicio. Entonces, esa palabra hollar también significa desdeñar. ¿Y qué es desdeñar? Tratar con desdén. ¿Y qué es desdén? Es indiferencia y despego que denotan menosprecio. ¿Usted por casualidad no ha sentido que alguien lo ve, lo trata con desdén? Que no le da importancia, que lo desprecia, que está pero como para él como que no está. Usted es un cero a la izquierda, pero usted se ha ganado ese desdén. La persona no es culpable de que lo vea con desdén. Es que nosotros o usted se ha ganado ese desdén. O sea, estamos siendo hollados, estamos siendo... como que no existimos. Fíjese que el ejemplo que se puede dar para eso es... este es el teléfono. Aquí está el teléfono, así. El teléfono normal de nuestras casas en el fijo tiene un alambre, ¿verdad? Entonces, cuando usted no quiere que nadie lo moleste, cuando usted no quiere que esa persona que le va a hablar le hable, cuando usted no quiere que esa empresa que le va a hablar no le hable, entonces lo que usted hace es que agarra el teléfono y lo descuelga. Y cuando usted lo descuelga, por más que le llamen, su teléfono suena ocupado, ocupado, ocupado. Y ahora posiblemente es lo que hace que se vaya de un solo al correo de voz, como que usted lo apague. O como que usted agarre el cable y lo ale y lo desconecte, el del teléfono. ¿A cuántos nos ha tocado sentir eso? Que Dios nos ha hollado. ¿Cuántos? ¿No se ha fijado que nosotros decimos, Señor, háblame? Señor, oye mi oración. Señor, si tú me abrieras una puerta. Señor, si tú me ayudaras. ¿No será que nos hemos desviado de sus estatutos? Y si no nos contesta es porque no quiere que seamos hollados con toda la humanidad inconversa. ¿No será que no quiere que acumulemos ira para el día de la ira? Amén. Y sigue, hollaste a todos. Mira qué tremendo, no hay diferencia. O sea, sin distinción es la palabra. Es la palabra col, K-O-L, col. Sin distinción, a todos. Es que Dios no hace excepción de personas. Pero ¿por qué murieron en Egipto todos los primogénitos? Porque ellos hicieron eso. ¿Y qué tal si las casas hebreas no tienen los dinteles con sangre? También se les muere. ¿Ve? ¿Me di a entender, hermano? Sí. Los que se desvían, la palabra shagá, tildada la A al final, SH, shagá. Mire qué tremendo. A los que se desvían. Es bien interesante, es a los que se descarrían. Oiga, hermano, un inconverso no se descarría. Quien se descarría es el creyente. Hollaste a todos los que se desvían. Oiga, tremenda para mí esa palabra. O sea, es
es dirigir al error. Oiga, causativamente la palabra, dirigir al error. ¿Y cuántos de nosotros nos estamos dirigiendo al error equivocados y nosotros venimos y nos desviamos conscientes de que estamos desviándonos voluntariamente? A eso se está refiriendo aquí David. Dirigirse al error. Bambolearse significa también esa palabra. Pero bambolearse ¿en qué sentido? Mediante la idea de la intoxicación. Así como el que está ebrio está intoxicado por el agua ardiente, bambolea. Pero también hay otras cosas que intoxican y que no es licor. Como cuando usted se intoxica por mariscos. Lo primero que usted siente es que se marea. ¿Me equivoco? ¿Y cuántos andaremos intoxicados? Y qué tremendo, hermano, que algunos estamos intoxicados y no nos percatamos. Y qué tremendo que no nos pueden decir, mire hermanita, usted se equivocó. No lo acepta. Nos molesta. Por eso no quiero venir a esta iglesia yo. A mí me lo han dicho. Lo he oído. Pero no creen en esta iglesia. Pero no, ¿sabe qué dijo una persona? Por eso no me gusta a mí andar en iglesias pequeñas. Así dijo. No todo el mundo lo conoce a uno. Ah, no quieres que te conoces, entonces eres sin nombre. Como los que dicen, nosotros no somos iglesia. ¿Y por quién viene Cristo? Entonces prefiero no ser nada, en el sentido ese. Nosotros no somos iglesia. ¿Y por quién viene Cristo? Por su iglesia. ¿Y a quién redimió Cristo? A la iglesia. ¿Y a quién vino a salvar Cristo? A la iglesia. ¿Y de dónde salió? De su costado. ¿Qué salió? La iglesia. Y yo voy a decir, no somos iglesia. Solamente para quedar bien con impíos. Y andarlo chinchineando. ¿Se recuerda la ocasión que le dije que vino un hermano y me dijo, mira, Guayito, ¿se acuerdan la palabra Guayito? Mira, Guayito, no pudieras tú quedarte ahí compartiendo la palabra en lugar mío. Yo dije, qué lindo, una oportunidad. 1987, nunca se me olvida. Llegué, habían como unos 25, 23 personas. Prediqué la palabra a la siguiente reunión, hermano. Solo habían llegado 4 o 3. Y yo, bueno, yo no dije nada, era nuevo. Entonces prediqué y volví al siguiente día, porque habían días establecidos en la semana. Y los mismos 3, bueno, dije yo. Y después los mismos 3, hasta el final le digo a la hermana Carmencita de Barahona. Le digo, hermana Carmencita, por cierto, ya nos ha visitado con venido de Nueva Jersey. Entonces, hermana Carmencita, disculpe, ¿y los demás hermanos? Y ella solo me hizo así. Ay, me dijo, es que usted comenzó a hablar la Biblia, me dijo. Y ellos no son cristianos evangélicos. Ya sabe dónde son, ¿verdad? Los ofendí porque empecé a hablar la verdad. Yo no sabía. Yo creí que estaba con hermanos. Es que nosotros estamos para edificar la iglesia. Entonces me dijo, es que no, es que fíjese que ellos tienen hoy su reunión allá, me dijo. Bueno. Entonces, mire, pasé no sé cuántos años ahí con 3 de ellos. La hermana Carmencita, el hermano Jesús y la hermana, no me acuerdo cómo que se llamaba la hermanita, algo así, una hermanita y 3, mire, años. Y aquel volado, mira cómo crecía. Cualquiera dice, no, está mejor allá. ¿Y usted dónde quiere estar? Démosle un aplauso, señora. Ahora búsquenlos. Búsquenlos. Nosotros seguimos los 3 y ese ministerio desapareció. Porque era más relajo que otra cosa. Solo era gelengue que otra cosa. Y nosotros seguimos, los 3 ahí seguimos. Y dejé de ir allí porque la institución comenzó ya con sus cosas para desaparecer. Si no, quizá ahí estuviera.
Amén. De tus estatutos. Qué importante esto, otra palabra. Hollaste a todos los que se desvían. Oiga, de tus estatutos. La palabra Jok, pero se inicia con K, K-J-O-C. Jok, porque no sé cómo se pronuncia. Esa palabra Jok es promulgación, ¿verdad? Promulgación es publicar solemnemente. Entonces esa solemnemente es formal, grave, oficial, impresionante, majestuoso. Eso es cuando es solemne. Una promulgación solemne, que significa decreto. Oiga, decreto, ley, que se desvían de tus decretos, que se desvían de tu ley, pero aparte de eso, hay algo muy lindo que significa límite. Usted sabe que la palabra nos pone límite. La voluntad de Dios nos pone límite. Y es menester nuestro conocer ese límite. Porque si no nos desenfrenamos, el pueblo sin profecía se desenfrena. No hay límite, lo dice el proverbio. Entonces, hollaste a todos los que se desvían de tus límites. ¿Y cómo nos ha ido cuando nos hemos pasado de su límite? Es cierto, aquí estamos en el Señor, seguimos siendo cristianos, pero ¿cómo no fue? Algunos estamos sin dientes espiritualmente. Otros estamos mancos espiritualmente. Otros estamos tuertos espiritualmente. Otros estamos cojos espiritualmente. Fuimos hollados. ¿Por qué? Porque nos desviamos de su límite. Y hermano, ¿y cómo vamos a tener límites si no conocemos la palabra? Entonces tenemos una vida de religión. Estamos creyendo que los árboles nos protegen de la ira. Porque Dios ya había dado su límite. De todos pueden comer. Límite, de este no. Límite, de este no. Medida, el mismo límite. Medida, norma, plazo, ración. Mire lo que significa esa palabra estatuto, esa palabra Jok. Imagínate el límite, en lo que expliqué del límite, igual en las demás. Y lo voy a repetir. Plazo, ordenación, ración, medida, norma. ¿Y cuánto nos salimos de la norma? ¿Cuánto nos salimos de la norma? Pero como tenemos religión, no, es que el Señor sabe que yo quiero, pero no puedo. No, si yo sé que el Señor es bueno, si Él sabe cuáles son mis intenciones, sí, perversas. Lo que pasa es que nos engañamos a nosotros mismos. Por eso dice, porque su astucia, oiga, porque su astucia es falsedad. Y es lo que voy a continuar. Astucia, la palabra torma, T-O-R-M-A, torma. Y esta palabra torma tiene 3 significados. El primero es astucia, como está escrito en nuestra versión. El segundo es fraude. Y el segundo es engaño. Dice, porque su fraude es falso. Porque su engaño es falso. Hay una cierta redundancia, pero en la palabra hebrea es totalmente diferente. ¿Y qué es un fraude? Engaño mediante el cual alguien perjudica a otro y se bendice a sí mismo. Repito, fraude, engaño mediante el cual alguien perjudica a otro y se beneficia a sí mismo. Imagínense qué tremendo. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos porque ellos quisieron beneficiarse dañando a otro. Y oiga, mi hermano, tal vez no tiene mucho que ver, pero ¿cuántos hablamos lo negro de nuestro prójimo para que lo negro nuestro no se vea tan sucio o tan negro, sino gris? Cuando usted oye a otro que se despedaza a otro hermano, es porque él está queriendo que su negro se vea gris. Eso se llama fraude. Me quiero beneficiar dañando a otro.
¿O no es el fraude cuando evadimos los impuestos? Y así hay muchas otras cosas que no nos importa a nosotros que lo que hagan con los impuestos. Engaño, falsa de verdad. Astucia, calidad de astuto, hábil para engañar. Es falsedad. La palabra hebrea es sheker, S-H-E tildada, sheker, con K, con Q, sheker. Fíjese que esta palabra falsedad, su significado es embuste, engaño, que es falta de verdad, que es mentira disfrazada con artificio. Eso significa esa palabra, falsedad. O fingidamente. Y yo puse el final de dos versiones aquí. En la primera que anoté dice, su astucia es engañosa. Su astucia es engañosa. ¿En qué sentido? Puede verse aquello que se está haciendo que es correcto, pero no es correcto. Esto es algo similar cuando el profeta Isaías dice, ¡ay! De dolor, ¿verdad? ¡Ay! De los que a lo bueno le llaman malo. ¡Ay! Que a lo malo le llaman. Es falso. Hay una apariencia, pero es engaño. Hay una apariencia, pero es mentira. Hay una manifestación de que es verdad, pero no es verdad, es falso. Por eso es terrible ser religioso y peor líder religioso. Porque van a ser hollados, dice la palabra de Dios. Y la otra versión dice, porque son falsos y engañosos. Son falsos, o sea, no es cierto, pero son engañosos, pueden engañar, pueden inducir a que la gente crea, pero es falso. Es falso, o sea, usted puede ver esto como una verdad, pero es engañoso. No es así como lo presentan, no es así como lo dicen, no es así como lo hacen, no es así como lo enseñan, porque uno se queda, hermano, con la boca abierta de eso. Cuando uno ha oído a los religiosos decir que al que tiene más, hablando de dinero, al que tiene menos se le quitará y se le dará al que tiene más. El Señor no habló de eso. Y esa fue la explicación que una vez una persona dijo, una persona religiosa, porque un hombre rico se sacó, había una rifa ahí, y un hombre rico que no necesitaba ese carro, un carro muy lindo, no lo necesitaba, se lo sacó. Y le preguntaron a este religioso que cómo era eso. Mire, nosotros queremos que nos explique. Es lo malo de no conocer la Biblia. Es lo malo que no le enseñen a uno la Biblia. Es lo malo que nosotros no amemos la Biblia. Mire, ¿cómo es eso de que un hombre hablando de Dios, ¿cómo es eso que Dios hace? ¿Cómo es que Dios permite que un hombre que no necesita un carro, él se lo saque cuando hay un montón aquí de pobres que necesitan ese carro y no se lo dan? Entonces la explicación del religioso es que al que no tiene se le quitará lo que tiene y se le dará al que tiene más. Eso es mentira. ¿Y cuántas cosas son así en la religión? ¿Ah? ¿Cuántas cosas son así? ¿Y cuántas cosas nosotros practicamos así? ¿Y cuánto nos dejamos de engañar así? Que nos están engañando y ya estamos. Nos están conduciendo a un final de muerte y ahí estamos. Entonces eso es lo que nosotros deseamos. Amén. Vamos a orar. Quería terminar esto, hermano, antes de entrar al otro y último punto del tema. Para mí era muy necesario explicarle esto, porque tiene que saberlo usted. Bendito Dios y Padre eterno, queremos darte gracias, Señor,
porque qué privilegio más hermoso el que tenemos nosotros de escudriñar tu palabra. A Dios lo único que le preocupa, o solo le preocupa, si podemos ocupar la palabra preocupación, es una cosa: la verdad de su palabra. Y si nosotros vivimos conforme a ella, o estamos tratando de vivir conforme a ella. Muchos son contentos porque lo que menos se les enseña es la palabra. Y otros lo que más deseamos es que su palabra nos sea enseñada. Muchos la amamos aunque sabemos que esta nos mata. Hay otros que huyen, como el ejemplo del Señor Jesús y los discípulos junto con aquellos que le seguían, que no estaban dispuestos a pagar el precio. No habían comenzado mucho cuando ya estaban desviándose de sus estatutos, de su ley, de sus límites. Hermano, luchemos por mantenernos en el camino del Señor. Pidámosle al Señor a poder sobrevivir con sus límites. Porque le dijeron: dura es tu palabra. ¿Quién la puede soportar? Usted está a punto de renunciar al camino del Señor porque siente que usted no puede. De eso se trata, de que el Señor por medio de su palabra nos haga ver que estamos mal, pero no lo abandonemos, sino que aquellos que estaban conscientes de la verdad que expresaron, aquellos que se retiraron, ellos también dieron su opinión y le dijeron al Señor: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Porque el Señor también les preguntó a ellos: ¿acaso también quieren irse ustedes? Hermano, ¿te sientes incómodo? Hermano, ¿se siente incómodo en esta iglesia? Yo me siento incómodo, pero aquí estoy. Si usted se siente incómodo de ser enseñado, imagínese cómo nos sentimos los que enseñamos. Y aquí estamos, no hemos huido, no hemos buscado un ministerio donde nosotros podamos sentirnos bien. Estamos pagando también un precio. Y es porque no queremos ser hollados por desviarnos de sus límites, de sus estatutos, de su ley, de su norma, de su medida. No queremos desviarnos. David fue un hombre, hermano, que pagó altos precios por desviarse, pero los juicios de Dios a su vida, las veces que Dios lo oyó, lo vio con desdén, lo volvieron otra vez a estar en sintonía con Dios. Y le suplicó al Señor: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Hermano, démosle gracias al Señor si estamos nosotros conociendo su palabra, conociendo su carácter, y tengamos la seguridad que un día seremos a su semejanza si no nos desviamos de sus estatutos. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Y límpiame